Bienvenidos a nuestra tercera entrega denominada El conflicto, dentro de nuestra serie Capacitaciones en habilidades de negociación para los directivos y rectores de la Secretaría de Educación. Finalmente, hemos querido tomar el siguiente concepto de conflicto como una forma de conducta competitiva entre personas o grupos sobre objetivos o recursos limitados, percibidos como mutuamente incompatibles o realmente incompatibles. En ocasiones se tiene como meta causar daño físico o psicológico a la contraparte. Un adecuado manejo del conflicto promueve la comunicación y cambios positivos en las partes. La razón de que hayamos tomado esta definición es siguiendo con la línea de nuestra segunda entrega, la inteligencia emocional. Los siguientes elementos son los que se presentan frecuentemente en todo conflicto. El primero es: para que se presente un conflicto deben haber por lo menos dos partes. Segundo, debe haber escasez de algún recurso. Tercero, se presenta la existencia de una relación en la cual cada parte percibe a la otra como su enemiga. Siguiente, cada parte piensa que su objetivo es incompatible con el objetivo de la otra parte. A continuación, el conflicto tiene una tendencia inherente a escalar con el tiempo. Y por último, por regla general, todos los conflictos tienen soluciones. Según la pluralidad de sujetos, los conflictos pueden ser intrapersonales o interpersonales. El conflicto intrapersonal es un estado al que accede un individuo cuando está motivado para dar lugar a dos o más respuestas mutuamente incompatibles. Involucra a un individuo con su problema. El conflicto interpersonal se presenta cuando involucra a varias partes. Según los contrarios, los conflictos pueden ser entre iguales y conflictos jerárquicos. Entre iguales, las partes en conflicto se encuentran en el mismo nivel. Por ejemplo, de vecino a vecino, de hermano a hermano, de competidor a competidor. Mientras tanto, los conflictos jerárquicos son aquellos en que las partes no se encuentran en un mismo plano de igualdad. Ejemplo, subordinado contra superior o padre e hijo, por ejemplo. De acuerdo con la percepción, los conflictos pueden ser genuinos o innecesarios. Los conflictos innecesarios son aquellos en los cuales los objetivos que buscan las partes se perciben como incompatibles, pero en realidad no lo son. Solo existen en apariencia, ya que no hay un verdadero desacuerdo. Los conflictos genuinos son aquellos en los cuales existe una situación en la cual el objetivo de las partes es realmente incompatible. Dentro de estos encontramos que hay conflictos de opinión y conflictos de intereses. De acuerdo con la percepción, también encontramos los conflictos manifiestos o latentes. Los conflictos manifiestos son aquellos que son evidentes, que se presentan de un modo cierto, actual. Los conflictos latentes son aquellos que no se han manifestado exteriormente. De acuerdo con la intensidad, los conflictos se pueden clasificar en tres niveles: roces, choques y crisis. Cuando se presentan roces, podemos decir que el conflicto es de baja intensidad. Los choques se presentan cuando el conflicto es de mediana intensidad. Y cuando se habla de crisis, quiere decir que se ha presentado un conflicto de alta intensidad. Una vez visto el concepto del conflicto, sus elementos y clases, consideramos adecuado para el objeto de nuestro estudio buscar una forma por medio del cual logremos analizar y entender el problema, ya que pensamos que para avanzar en una negociación debemos tener un gran conocimiento del conflicto.
Para empezar, es necesario reconstruir la historia del conflicto, ya que saber la forma como se inició y cómo ha evolucionado a través del tiempo resulta invaluable al momento de buscar soluciones. La historia del conflicto en su dinámica propia, en su evolución. Con esto logramos entender cosas como cuál ha sido su dimensión, su desarrollo en el tiempo, qué avances y retrocesos ha tenido, cuáles han sido sus conquistas y cuáles sus pérdidas, si se ha presentado la salida o ingreso de actores y en qué forma se ha afectado, si se han tomado decisiones y cuál ha sido su incidencia. Con el fin de entender un poco más la parte inicial del problema, debemos formular unas preguntas claves para describir el momento del desafío. ¿Quién desafió a quién? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento? ¿Sobre qué recurso lo hizo? Sobre las decisiones de quién quiso influir, cuáles fueron los resultados y adicionalmente formularse todas aquellas preguntas que usted considere oportunas para establecer ese punto de inicio. Luego de determinar las personas involucradas, debemos entrar a averiguar cuál es la percepción del problema que tienen los actores, cómo describen el problema, en qué forma les ha afectado, cuáles son sus sentimientos al respecto y cuál es el nivel de intensidad, cuáles son las posturas que tienen y cuáles son las diferencias de percepción. Por último, debemos tener en cuenta qué tipo de negociador es cada uno, la forma como se ha comportado durante la controversia, cuáles han sido tradicionalmente sus estrategias en momentos de confrontación, si tiene patrones de comportamiento predecibles, en qué forma manejan recursos como el tiempo, el dinero, la influencia política, la debilidad del contrincante y todo aquello que pueda identificar un perfil claro de negociador.